Servicio Divino de Palabra, domingo 13 de junio de 2021. Apóstol Hermann Ernst. El texto para esta mañana se encuentra en Jeremías, capítulo 62, versículo 12. Y les llamarán pueblo santo, redimidos de Jehová, y a ti te llamarán ciudad deseada, no desamparada. Hasta allí. Quisiéramos compartir en primer lugar los cariñosos saludos del apóstol de distrito, como así también de los apóstoles y obispos. Y hermanos, en este mes de junio, donde nuestro Padre Celestial también nos habla acerca de las características de la Iglesia, el domingo pasado recibimos esa palabra tan especial acerca de la apostolicidad de la Iglesia y hoy entonces nos habrá de mostrar acerca de su santidad, la santidad de la Iglesia. Y hermanos, como lo expresa en el Catecismo, en el capítulo 2, allí está el tercer artículo de la Confesión de Fe, donde al principio dice que yo creo en el Espíritu Santo y en la Santa Iglesia, una, santa, universal, apostólica. Y entonces hoy podremos mirar acerca de esa característica. Y podríamos decir, el amado Dios nos hace mirar hacia ese aspecto de la Iglesia a través de la palabra de un profeta que activó desde el año 740 aproximadamente antes de Cristo hasta el 701 por lo menos, y con una palabra que, como hemos leído, dice: y les llamarán pueblo santo, redimido de Jehová, y a ti te llamarán ciudad deseada, no desamparada. Pero en un contexto muy especial, porque estas eran palabras de aliento de este profeta al pueblo de Israel que regresaba del cautiverio en Babilonia y se encontraban con una gran destrucción, se encontraban con un panorama absolutamente desolador y había no solamente desánimo, sino que también estaban, podríamos decir, como decimos habitualmente, entregados. Y entonces Dios utiliza al profeta para alentar a su pueblo y les hace ver un poco más allá de que Dios no habría de apartar esa promesa que había hecho a ellos. Podríamos mirar también que este pueblo estuvo cautivo en Babilonia porque en un momento estaba acechado por los asirios y el rey Ezequías desoyó al profeta y buscó apoyo en los babilonios en lugar de esperar confiado en Dios. Y el resultado fue que fueron invadidos por los babilonios y fueron llevados en cautiverio. Y entonces podríamos transponerlo a lo espiritual, porque si no es solamente el conocimiento acerca de la santidad de la Iglesia, sino que también Dios siempre nos quiere dejar un mensaje que haga bien a nuestra alma, a nuestro espíritu, no solamente el conocimiento. La salvación no viene por conocer a Dios, viene por creer en nuestro Señor Jesucristo. Y entonces cuando ellos regresaban y se encontraban con ese panorama, este profeta les volvía a reiterar que no dejaban de ser ese pueblo elegido por Dios y que esa ciudad le llamarían una ciudad deseada. Y reflexionábamos, ¿cuántas veces nos acontece, hermanos, que podemos estar tentados por eso de peligro inminente que es el de en algún punto dejar de confiar en Dios? No solamente de perder la esperanza, sino que también caer quizás en la desesperación y buscar caminos alternativos. Y esto muchas veces nos lleva a que terminemos entregando nuestros sentimientos, entregando aún nuestra voluntad a otros espíritus que terminan aprisionándonos, quitándonos la libertad y haciendo una gran destrucción.
También en esto reflexionaba acerca de tantos hermanos que hace mucho que no participan de los servicios divinos, que se han apartado de la obra de Dios. Y cuántas veces, quizás aún queriendo volver, estarán como este pueblo de Israel, mirando la obra de Dios de esa mirada crítica, desde ese punto de vista donde no se pueden abstraer de lo que realmente es la iglesia de Cristo. Y entonces hay desazón, hay desánimo, y entonces quizás aún faltan las fuerzas para poder volver. Había una hermana que una vez decía, yo quiero ir a la iglesia, pero no puedo. Y no encontraba un argumento, podríamos decir, de peso, no puedo. Había algo en el alma que entonces ya le impedía, le faltaban las fuerzas. Entonces, también en esto, quisiéramos nosotros ejercitarnos en el poder apreciar la iglesia, que es santa, y poder también ser de ayuda para muchos. Y hermanos, cuando aquí dice que le llamarán pueblo santo, la iglesia tiene una parte visible y una parte invisible. Y cuando escuchamos que la iglesia es santa y vemos la parte visible, decimos, no, está muy lejos de esto, dista mucho, porque la parte visible somos nosotros y tenemos nuestras falencias, nuestros errores. No debería ser así, pero aún nuestras diferencias a veces. Y entonces, a pesar de esa imperfección y de esas, quizás podríamos decir, falencias que son básicas en lo que se podía esperar de un hijo de Dios y de alguien que porta el don del Espíritu Santo, el Señor otra vez nos vuelve a decir que nos llaman pueblo santo, redimido de Jehová. Para ser redimido quiere decir que hubo un cambio. No llegan a la iglesia aquellos que son perfectos, sino que aquellos que quieren buscar la perfección en Cristo. Y entonces, si llegamos a aquellos que queremos buscar la perfección en Cristo, quiere decir que claro, como el Señor le dijo, está escrito en Deuteronomio, dice, no os he elegido por ser mejor que los demás pueblos. Y así entonces sabemos cómo es nuestra elección, no nuestra selección, sino como de qué forma Dios nos ha elegido, para servir a Él, para servir a nuestro prójimo, y para que quedemos permanentemente en esa determinación de quedar fieles hasta el fin al Señor, pase lo que pase, venga lo que venga. Y hermanos, tenemos la certeza que la imperfección de los miembros de la Iglesia no cambia en nada el poder salvífico de Dios, la santidad de su Iglesia. Esto no hace ningún cambio. Y nuestro Señor Jesucristo en su amor lo dejó bien en claro cuando en la tierra se acercó a los pecadores, se acercó a aquellos que quizás eran aún despreciados por el pueblo y aquellos cuya conducta era cuestionada, porque también cuando sanaba a los enfermos había allí, podemos decir, un doble propósito. No solamente el que pudieran ver el poder del Hijo de Dios, sino que también pudieran desterrar de una vez por todas aquel criterio que había de que aquel que llevaba una enfermedad era porque algo malo había hecho, él había pecado o sus padres. Y que si aún querían persistir en ese criterio, pudieran quedar confiados de que ahora el Señor los perdonaba. Entonces, hermanos, cuando miramos y abordamos la santidad de la Iglesia, queremos hacerlo con el sentir profundo y poder percibir las cosas de la Iglesia invisible, que es, podemos decir, la parte santa y perfecta. Y es santa porque surge a partir del sacrificio de nuestro Señor Jesucristo, quien muere por nuestros pecados, sin haber tenido pecado, sin merecerlo, quien lo hace sin queja, sin cuestionar, y lo hace por amor a cada uno de nosotros. Es santa, hermanos, porque también aquí, por el obrar del Espíritu Santo, recibimos la palabra y los sacramentos.
Cuando miramos hacia la palabra, hermanos, es ese misterio de que Dios en unos pocos minutos, a pesar de nuestras diferencias culturales, o ya sabemos que ese dicho de que cada hogar es un mundo diferente, y Dios toca la fibra más íntima de cada uno de nuestros corazones por la misma palabra. La palabra que tiene ese poder, como expresó Jesús, el cielo y la tierra pasarán, mas mi palabra permanece para siempre. Y ese poder, hermanos, es el que nos hace también, a pesar de nuestras luchas y circunstancias, llevar un profundo gozo en el alma, porque sabemos que las cosas no habrán de quedar así, porque esperamos la venida del Señor, porque cada día más nos santificamos por esa palabra que desciende de lo alto, del Padre de las luces, en el que no hay mudanza ni sombra de variación, es y permanece para siempre. Es esa palabra, hermanos, que nos conmueve y que también nos cuestiona, nos interpela y nos permite volver de cada servicio divino con un firme propósito, con una sana y sabia intención, la de dejar que el Espíritu Santo prevalezca en nuestras decisiones, en nuestros pensamientos y en nuestras palabras. Es el sacramento que nos permite ir teniendo cada vez más comunión con el Padre. En primer lugar, cuando hemos recibido el bautismo de agua, es un bautismo de confesión, de arrepentimiento. Nos confesamos pecadores y necesitados de la gracia de Dios. Y entonces cuando llegamos, o quizás nos trajeron nuestros padres, lo hicieron en un sentir de reconocimiento de que necesitamos de la gracia divina, de su amor. Y en ese acto, nuestro Padre Celestial, cuando lo hemos vivido bajo el activar del apostolado, quita el pecado original, nada más y nada menos. El renacimiento de espíritu hace que vayamos teniendo una parte de Dios en nosotros. El don del Espíritu Santo queda impregnado en el alma. Es aquel que tiene nostalgia por la patria eterna, un lugar donde nunca hemos estado, pero ese don del Espíritu entonces hace que estemos añorando el poder volver a ese lugar de donde vino nuestro Señor Jesucristo, de poder estar en comunión eterna con el Trino Dios. Es el sacramento, hermanos, que nos da arras, garantía de vida y de gloria eterna. Es el que nos permite ver las cosas que ojo humano no oyó, oír las cosas que oído humano no oyó, lo que el Señor ha guardado para aquellos que le aman. Y entonces, en ese renacimiento, llevamos esa impronta divina, el poder de amar al prójimo como nosotros mismos, el poder de amar a aquellos que precisamente no nos desean el bien, como dicen las Biblias, a nuestros enemigos, como ha dicho nuestro Señor Jesucristo. El poder, hermanos, de perdonar 70 veces 7, es decir, incontables veces a cada uno de nuestros prójimos. Es el poder, hermanos, porque es de esa capacidad de amar especial que desciende, que hemos recibido por el Espíritu Santo. El poder de ponernos siempre en el lugar del otro. Y no solamente generar empatía, sino realmente poder abordar su corazón, profundizar en él y lograr una relación de amor. Es la Santa Cena la que nos permite la comunión de vida con nuestro Señor Jesucristo. Y esa comunión de vida es aquella que entonces nos permite decirle a nuestro enemigo que se aparte, que se vaya de nosotros. Es la que nos permite negarnos frente a la tentación y al mal, porque nos da poder, porque como se lo decíamos al Padre Celestial en la oración, quisiéramos, hermanos, siempre usar ese poder que ha tenido Jesús, por el cual venció al mundo. Y cuando
recibimos la Santa Cena y quien hace mucho tiempo que no la recibe, y como nos ha enseñado el apóstol mayor, bueno, como aconteció con el maná, esa Santa Cena tendrá su efecto hasta que puedan participar nuevamente. Entonces allí, hermanos, ese poder es el que nos hace vencernos a nosotros mismos y hace posible también y nos facilita esa misión de Jesús. El que quiera seguir en pos de mí, niéguese a sí mismo, tome su cruz cada día y sígame. Y entonces es el poder, hermanos, que nos permite ser diferentes. Cuando vive en nosotros la Santa Cena, cuando le damos lugar de esa comunión de vida con Cristo. Y hermanos, el que vive conforme a su fe, el que vive en la Iglesia Santa y se orienta con ese propósito de llevar al cumplimiento lo que escucha, lo que oye de Dios, ese es quien empieza también a tener experiencias de fe, es aquel que vive una vida espiritual. ¿No nos hemos hecho la pregunta más de una vez? ¿Qué tengo que hacer para vivir mis días más espiritualmente? ¿Qué tengo que hacer para quizás quitar un poco esa coraza o esa capa que me parecería que me defiende y sé que no lo es así? ¿Cómo puedo hacer para poder ser un poquito más la imagen de nuestro Señor Jesucristo? Cuando surge esa pregunta, hermanos, es por el efecto, está la respuesta, la sabemos, es por el efecto de la fe dando lugar al don del Espíritu Santo que está en nosotros. Y Él será el que nos vaya guiando y que vaya terminando esa obra de fe que ha sido comenzada en nosotros. Y más allá de que seamos muy pecadores, seamos muy débiles, Él lo hace todo posible. En su obra que es santa, que es perfecta también, cuando venga Cristo, el que esté determinado a cumplir su palabra, lo que falte Él lo dará. Y esto también, hermanos, tiene que ser un aliciente para nosotros. ¿De qué forma volvemos al principio? ¿De qué forma ahora vemos lo que aquel pueblo sentía? Volvían a esta ciudad, decía el profeta, será llamada deseada ciudad santa. ¿De qué forma lo que veían sus ojos era desolación, ruinas? Y sin embargo, Dios les hacía ver que Él mantenía su promesa, que Él mantenía su propósito, que Él es firme en lo que ha prometido, y entonces así todo volvería a su debido orden, que pudieran ver lo que no veían sus ojos, que estaba detrás de esas ruinas y de esa desolación, estaba la promesa de Dios, nada más y nada menos, la promesa de Dios. Y es esa misma promesa que te ha hecho a ti y me ha hecho a mí. Es esa misma promesa de nuestro Señor Jesucristo de que estaría con nosotros todos los días hasta el fin del mundo. Y es la revelación que el Espíritu Santo, hermanos, nos regala a través de su altar, del altar viviente. Y entonces, hermanos, podríamos preguntarnos, bueno, y nosotros como iglesia, ¿cómo es que la iglesia, si se ve así, podemos ir tan en ruinas, puede llevar a cumplimiento su misión? Cuando todos nos acercamos al altar para alabar, honrar, glorificar el nombre de Dios. Todos juntos oraremos el Padre Nuestro. Y en su comienzo, hermanos, partes que muchas veces se nos pasan por alto, quizás las decimos, pero no las sentimos en el corazón. Decimos, Padre nuestro que estás en los cielos, santificado sea tu nombre. Que esto sea un sentir, que esto sea la certeza de nuestro corazón. Es esa iglesia, hermanos, de la cual Cristo es la cabeza, nosotros sus miembros. Y entonces Él es una sola cosa con nosotros. Y cuando nos permitimos obrar por impulso del Espíritu Santo, es Él el que obra. Y no nos ha pasado cuando hablamos con alguien y entonces nos damos cuenta que las palabras que salen de nuestras bocas no son nuestras. No nos ha pasado cuando el Espíritu Santo revela misterios en nuestras vidas y en las de los demás. Y nuestra alma se regocija. Porque está allí Cristo, hermanos, porque estamos decididos a quedar fieles conformando su iglesia. Y hermanos, si la iglesia es santa, no porque esté aislada del mundo,
no porque sea parte y entonces esté en una burbuja de algo que queremos y que consideramos, sino que es santa porque va hacia el mundo para santificarlo. Para eso nos eligió el Señor, para servirle. Y en ese propósito, hermanos, quisiéramos obrar. Entonces se trata de poder ver con los ojos espirituales, con los ojos del Espíritu. Un hermano contaba de que en algún momento, en una oportunidad de su vida, tenía una decisión importante que tomar. Estaba en una encrucijada y entonces pidió una entrevista con su pastor dirigente después de un servicio divino. Y cuando por fin pudo estar delante de él, el siervo le dijo: bueno, ¿tú le has pedido a Dios que te responda por mi boca? No, vine a consultar al pastor, pero no había pedido específicamente por esto. Bueno, andá y pedí al amado de Dios que te pueda responder por mi boca. Este hermano dice que se fue desilusionado y quizás casi hasta molesto. Y entonces el domingo volvió con el pastor, le volvió a preguntar, le hizo la misma pregunta al pastor y dice: sí, he orado para que Dios me responda por su boca. Bueno, ahora anda tranquilo que todo va a estar bien. Y hermanos, a lo que percibían su mente, su razonamiento, esto era imposible. Sin embargo, Dios allanó los caminos y pasó lo impensado, como siempre. Entonces también Dios se había manifestado. No había razón de qué preocuparse. Que así también nosotros, hermanos, podamos vivir santificadamente. Y que así también podamos mirar de forma perfecta lo que es la obra de Dios. Mencionábamos de aquellos hermanos que se han apartado y que muchas veces nos preguntamos: ¿pero por qué no vuelven? ¿Por qué no logran venir? ¿Por qué? Hermanos, que podamos saber lo que ellos están viendo para poder ayudarles a trasponer todo eso y poder ver la promesa de Dios detrás de su altar. También recordaba algo, hermanos, cuando éramos pequeños y íbamos junto a dos jóvenes a abrir la capilla. Estos jóvenes tenían 15, 16 años y nosotros como Benjamín 10, 11 años. Y bueno, entonces los siervos con mucha confianza nos entregaban las llaves de la capilla. Íbamos los tres a abrirla. Claro, como el más pequeño, no sé cuánto tiempo pasó hasta que me dejaron por fin un día poner el vaso de agua en el altar. Y de allí a abrir la Biblia en lo que habría de ser el texto bíblico, no sé cuánto tiempo más pasó. Hermanos, y esto también permite ver la necesidad de poder ver con un corazón infantil lo que Dios pone a nuestro alcance. ¿Queremos ver un mueble de madera y unas flores cortadas? ¿O queremos ver ese lugar que Dios ha elegido y se santifica y desde donde nos alcanza todo lo necesario para una gloria eterna? Que podamos reconocer siempre, hermanos, que trasponer las puertas de la iglesia, de la capilla, es un honor, efecto de la gracia, de un amor que no merecemos. Y que entonces, una vez entrados a la casa de Dios, podamos arrodillarnos en espíritu para agradecerle al Padre. Y si la casa de Dios hoy, circunstancialmente, se ha convertido en una habitación de casa, que esto sea igual. Cuando comienza el servicio divino, es un lugar santo y así lo queremos vivir. Amén.